El día de hoy presentaremos el webinar El auge del fraude cibernético para la Comisión de Delitos Financieros, consejos para su prevención, que va a impartir el experto y profesor de EALDE Business School, Gonzalo Vila. El profesor va a exponer alrededor de unos 40-45 minutos de clase y luego podrán realizar una pequeña ronda de preguntas para resolver sus dudas. De igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana recibirán un correo electrónico con la grabación completa del webinar de hoy para que puedan visualizarlo nuevamente. Del mismo modo, se subirá al canal de YouTube de EALDE Business School, donde además podrán revisar todos los webinars impartidos anteriormente. Para finalizar, quiero recordarles que este webinar está relacionado con el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo de EALDE Business School, para el cual ya se encuentra abierto el periodo para solicitar la beca en www.ealde.es o en el enlace que les dejaré en el chat. Al parecer el audio y el video son correctos, por tal motivo vamos a dar inicio. Gonzalo, bienvenido y adelante con el seminario. Muchas gracias, Nelson, por la presentación. Y bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos, que veo que de muchos países, muchas jurisdicciones, muchas provincias y ciudades nos están acompañando el día de hoy para este webinario, para esta capacitación sobre el auge del fraude cibernético para la Comisión de Delitos Financieros, consejos para su prevención. Antes que nada, les quiero comentar que obviamente, y creo que por una cuestión de sentido común, ustedes comprenderán que no se pueden abarcar en 45 minutos la explosión del fraude cibernético y su relación con los delitos financieros. Por lo que vamos a hacer va a ser prácticamente una presentación en gran medida, y justamente lo que vamos a dejar curiosidades, vamos a dejar comentarios, conocimiento, curiosidades para justamente poder alimentar la curiosidad de todos nosotros en este tema para el futuro. Bueno, como ya comentaba Nelson, mi nombre es Gonzalo Vila, soy director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros con sede en Estados Unidos, y también dirijo el programa de ciberseguridad en las finanzas para la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Argentina, y también he estado trabajando como profesor, como docente también para EALDE en algunos de los cursos y en el módulo este. Allí me pueden encontrar también en LinkedIn. Para hablar sobre el fraude cibernético nos tenemos que remontar primero a los orígenes, a la génesis de lo que es esta relación cibernética o esta relación que tenemos con la tecnología cibernética. Esto que ustedes están viendo en la pantalla son los albores de lo que era Internet allá por el año 1973, que comienza en el año 1969 con un mandato del Departamento de Defensa de Estados Unidos en algo que se llamó ARPA, Advanced Research Project Agency Network, o ARPANET, que luego se llamó, que básicamente son los cimientos, son las fundaciones, son los pilares en donde se terminó basando o se basa Internet como lo conocemos el día de hoy. Pueden ver ahí algunas universidades, pueden ver algunas organizaciones, posiblemente no las conozcan, pero que están relacionadas con las primeras comunicaciones a través de Internet. Está la Universidad de Stanford, está la Universidad de Harvard, ahí está el Centro Lincoln, está el Centro Nova. Hay varias conocidas dentro de Estados Unidos allá por el año 1973, cuando comienza a desarrollarse todo esto de Internet. Esto es una red un poco más desarrollada en el año 1977, donde ya se llamaba ARPANET, que básicamente son los cimientos, ya les digo, de lo que es Internet hoy en día para la explosión que son las relaciones y las comunicaciones digitales de la actualidad. Importante, muy importante saber dónde estamos. ¿Por qué? Porque lo que son las relaciones y lo que son las redes digitales, las redes cibernéticas, son básicamente los fundamentos para la comisión de los delitos cibernéticos, en lo que están basados los delitos financieros de los que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Y luego termina siendo esta enorme, gigantesca red, network internacional de Internet, donde una pequeñísima parte de esta red de Internet es lo que llamamos la WWW o World Wide Web,
es la tecnología que utilizamos para navegar por Internet y lo que usualmente llamamos Internet en forma genérica, pero es solamente una pequeñísima parte dentro de toda esta red gigantesca de Internet. Para darles un ejemplo, lo que es Internet son toda este file sharing o compartir los registros. Internet incluye también la cibermoneda y la tecnología subyacente de blockchain. Internet incluye la transmisión de archivos. Internet es muchísimo, muchísimo más que lo que nosotros conocemos dentro de la World Wide Web. Muchísimo más. E incluso Internet están todas estas dark web o estas redes oscuras, también llamados de la web oscura, la red oscura, donde hemos escuchado algunas transacciones y algunas transferencias ilegales con el paso del tiempo, que han sido investigadas por parte de varias agencias de ley internacionales. Esto es para que tengamos una idea de dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque tenemos que saber diferenciar que dentro de esta red, dentro de este vastísimo mundo de Internet, tenemos la posibilidad de transferir, mover fondos productos de delitos financieros, por lo que estaríamos utilizando la ciberdelincuencia como un instrumento más para el lavado de dinero, por ejemplo, o como un instrumento más para los delitos financieros, y también el vastísimo mundo de Internet para la comisión específica de delitos dentro de este mundo, que luego, obviamente, en su gran mayoría son delitos con una ambición o con un objetivo económico financiero, y también hay delitos que no tienen ese objetivo económico, que tienen otro tipo de objetivo, que puede ser ideológico, que puede ser exclusivamente de daño o lo que sea, pero son cometidos dentro de este vasto mundo de Internet. Y viendo las organizaciones internacionales donde estamos parados al respecto, obviamente que han abierto los ojos, han levantado las antenas y han dicho, ¿saben qué? Hay un mundo allí cibernético, un mundo virtual al que tenemos que prestar atención. Hoy en día estamos hablando de delito financiero y su relación con los delitos cibernéticos, y no podemos dejar de hablar del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, o FATF por sus siglas en inglés. Fíjense, las guías, las orientaciones que ha sacado Gafi en los últimos, diría, año y medio, están todas relacionadas de una u otra manera, en su gran mayoría, a este mundo virtual, a este mundo digital. La revisión de guía para la aplicación del enfoque basado en riesgo en activos virtuales y proveedores de activos virtuales, el informe del Gafi con respecto a los stablecoins. Stablecoins es un tipo de moneda virtual, es un tipo de activo virtual, comprensión del uso de la identificación digital, cómo vamos a hacer para llegar a un estándar internacional en materia de identidad digital, para que no puedan colarse delincuentes o no puedan colarse tipologías delictivas en las operaciones a través del onboarding, el llamado onboarding digital, que es la aceptación de clientes o la aceptación de relaciones comerciales a larga distancia, por ejemplo, donde se utiliza un documento digital, quiere llegar a un estándar. Identificar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo de los activos virtuales, y la implementación de un enfoque basado en riesgo para activos virtuales y proveedores de activos virtuales, que son los llamados VASPs. Un ejemplo de eso son, por ejemplo, las billeteras electrónicas en este mundo. Todo esto, salvo en la guía sobre vida silvestre, tiene una relación específica con este mundo digital, con esta explosión digital que surge en los últimos años, y obviamente que se vio incrementada, obviamente sin lugar a duda, por la pandemia del 2020, donde muchas de las relaciones se realizaron a través de en forma virtual por obvias razones. Ya vamos a hablar sobre un concepto típico y no te diría exclusivo, pero de gran prominencia en materia de delincuencia financiera cibernética, que es la ingeniería social y los artilugios de phishing en todas sus variadas ramas, que pueden ser phishing, que puede ser spear phishing, que puede ser vishing, que pueden ser
todo lo que incluye el pescar información en forma fraudulenta. Básicamente es la manipulación de actores legítimos del otro lado de la pantalla, del otro lado del teléfono, del otro lado del ordenador, del otro lado de la computadora, para poder hacer abuso de esta información. Y ya vamos a hablar porque es, te diría, uno de los elementos claves en la prevención de muchos de los ataques y muchas de las tipologías cibernéticas que vemos en la actualidad. Pero esta ingeniería social, este phishing en todas sus variadas formas, se basa o manipula un primer concepto que es el concepto de identidad. Teníamos el concepto de identidad analógico, el tradicional, y todas las herramientas para poder demostrar esta identidad, que son documentos nacionales de identidad, pasaportes, tarjetas de jubilación, carnet de conducir, y las nuevas variantes en el mundo digital, que justamente a esto apunta la guía del Gafi con respecto a un estándar internacional en documentos digitales. Déjenme que les comente un caso para hacer esta comparación entre uno y otro. En el año 2001, cuando ocurren los atentados en Nueva York de las Torres Gemelas, el gobierno de Estados Unidos, no el gobierno de Estados Unidos, el Senado, el Congreso de Estados Unidos, decide comenzar a investigar cómo podría haber sido financiado los atentados en Estados Unidos, dónde podría haber originado el dinero para financiar los atentados de las Torres Gemelas. Y comienzan a investigar. Y apuntan a un banco que se llamaba Banco Ricks, que era un banco muy tradicional estadounidense, que abría cuentas principalmente, o era el principal banco que ofrecía servicios a embajadas, a gobiernos extranjeros y todos los satélites, todos los actores satélites de los gobiernos extranjeros y de los países que operaban en Estados Unidos. En ese caso, en Washington, porque tenía su sede en Washington. Comienza a investigar Banco Ricks para ver si algunos de los cuentas de los países, principalmente países del Medio Oriente, podrían haber prestado sus cuentas a actores ilegales, a terroristas, en definitiva. Y no encuentran nada, ven que no hay nada en las cuentas, pero se cruzan con un señor que es Augusto Pinochet. Augusto Pinochet descubren que había utilizado el Banco Ricks durante muchos años, muchísimas décadas, y había abierto cuentas con documentación apócrifa. Había utilizado hasta 10 nombres para eliminar sospechas de su nombre para operar distintas cuentas dentro del Banco Ricks. Allí tienen ustedes en la pantalla algunos de los documentos apócrifos que utilizó Pinochet para abrir y manipular estas cuentas en el Banco Ricks, y comienzan a indagar y ver una serie de debilidades y vulnerabilidades dentro del sistema de protección contra los delitos financieros por parte del Banco Ricks. Obviamente que hace 20 años y hace 30, 40 no era lo mismo que en la actualidad, pero lo que sí descubre es que Pinochet, a través de una identidad, de una forma de identificación, de un documento de identidad apócrifo, pudo realizar parte de esta tipología, parte de esta operatoria. Claro, era Pinochet, era el poder de Pinochet y la posibilidad de Pinochet de poder obtener y llegar a manipular esta documentación apócrifa conseguida obviamente por el gobierno a través del gobierno chileno por su propio peso. No muchos de nosotros podríamos llegar a obtener esta documentación apócrifa con las conexiones o los vínculos incluso delictivos que podamos tener en muchos de nuestros gobiernos. Pinochet sí lo podía hacer. Pero el hecho es que la realidad de hoy en día nos dice que ya no es necesario tener el poder de una figura como era Pinochet para obtener documentación apócrifa y poder manipular datos, poder manipular cuentas, poder manipular transacciones en el mundo digital, sino que con un poco de astucia, con mucha creatividad, ya se puede realizar.
una de las metodologías, una de las tipologías utilizadas es lo que se llama identidad sintética. Identidad sintética es básicamente crear una persona en el mundo digital, en una persona ficticia en el mundo cibernético. Esta persona ficticia tiene muchos atributos. No existe un solo molde para obtener una persona ficticia. Pero entre estos muchos atributos que tiene una persona ficticia, existe algo que le da mucha legitimidad. Hay mucha información real, hay mucha información de personas auténticas, información que está vinculada a raíces legítimas dentro del gobierno en las que se basan los delincuentes para crear esta identidad sintética. Y basta crear esta identidad sintética para realizar un montón de operaciones ilegales, ilegítimas en el mundo virtual. Yo la otra vez, en el otro webinario que realicé con la universidad, les dije y les mostré que existe ya un país, por ejemplo, Estonia, que permite que ciudadanos, personas fuera de Estonia, obtengan la identificación, obtengan una residencia digital de Estonia. Con esa residencia digital o e-residency, estos ciudadanos en el mundo fuera de Estonia pueden operar en Estonia o pueden realizar ciertos tipos de operaciones en Estonia, como puede ser abrir una compañía a larga distancia, como puede ser a través de esta compañía abrir cuentas bancarias, cuentas financieras en Estonia, y a través de esas cuentas financieras en Estonia pueden entablar relaciones financieras y bancarias con otros países en el mundo, etcétera, etcétera. Obviamente apuntamos a que la gran mayoría de la gente lo va a realizar y lo va a hacer en forma legítima y por una razón justa y una razón legal. Ahora, no podemos descartar de que la delincuencia organizada y que los mismos actores que utilizan estos elementos no vayan a querer abusar de estas herramientas. Entonces, es muy importante tener conciencia de dónde nos encontramos al respecto. Y yo les hablaba recién de la ingeniería social, del famoso social engineering, que es esta estrategia para poder manipular actores legítimos con el objetivo de obtener información para principalmente o uno de los objetivos es obtener información que me pueda hacer crear personas ficticias o personas sintéticas, como se lo llama dentro de la rama de law enforcement o los actores de ley, las agencias de ley a nivel internacional. Porque es una de las vulnerabilidades enormes que se están viendo a nivel internacional en lo que se refiere a ciberdelincuencia relacionado estrechamente con delitos financieros. El objetivo de los delincuentes es aprovechar la naturaleza humana y hacerla jugar en su contra para obtener esta información en todo tipo de artilugios de ingeniería social y de phishing en todas sus variantes. Estoy viendo que hay varias preguntas del público, vamos a responder las preguntas una vez que terminemos la presentación. Porque les voy a dar tiempo, es interesante saber en dónde están parados. Con las dudas, ¿no es cierto? Básicamente es un artilugio mucho más fácil porque ya el propio poseedor de los datos, el propio poseedor de las cuentas, el propio controlador de los passwords y de los usernames es quien les abre la puerta a los delincuentes. Déjenme darles un ejemplo en este mundo de crear confianza y bajar el umbral de las barreras de protección que tenemos todos contra la delincuencia. Si ustedes encuentran un pendrive tirado en cualquier baldío, en cualquier calle, en cualquier acera de cualquier ciudad del mundo, yo creo que con la educación un poquito que tenemos cibernética, con la educación técnica, tecnológica que tenemos, creo que ninguno nos animaríamos a colocarlos en la computadora, en nuestros ordenadores, porque sabemos que puede contener virus. Y es en su gran mayoría, obviamente mi padre no lo sabe esto posiblemente porque es de otra generación. Pero la gran mayoría de nosotros no lo haríamos. Empezamos a crear confianza, empezamos a bajar la barrera de control que tenemos. ¿Cómo hacemos? Hay miles de artilugios, hay miles de estrategias.
una de ellas al mismo pendrive, le empezamos a colocar, por ejemplo, logos, le empezamos a crear un packaging que sea más bonito y más agradable, y de alguna manera estos logos, de alguna manera estas estrategias nos empiezan a jugar en contra. Venía y les comentaba recién hace unos minutos del Banco RIX, por eso hice este Photoshop, no es Photoshop, este armado con el logo de RIX, pero no, obviamente se nota que es falso, ¿no? Es un armado mío muy burdo. Pero imaginemos que hay un Banco RIX, por cierto, no existe más, dejó de existir y fue comprado por un banco canadiense luego de lo que sucedió con el tema de Pinochet. Este Banco RIX, tengo el logo y lo dejo en la mesa de entrada de una sucursal o de una filial de Banco RIX. Ya, es exactamente el mismo logo que yo hubiera podido encontrar tirado en una acera hace unos momentos, pero ya tiene el logo del Banco RIX, el mismo pendrive, perdón. Ahora tiene el logo del Banco RIX y se encuentra en la mesa de entrada de una sucursal del Banco RIX donde yo trabajo. Yo llego, lo encuentro y para averiguar de quién es el pendrive para poder devolvérselo, lo inserto en mi computadora. Y resulta que yo me encuentro dentro de ese pendrive, me encuentro dos documentos, uno que dice RIX, resumen de la Junta Directiva de abril del 2021, y RIX, plan de pago de bonificación del 2021. Es exactamente el mismo pendrive que estaba tirado en la calle hace unos minutos. Creo que del 99%, del 90% de la audiencia que hubiera dicho que no lo hubiera insertado ese pendrive dentro de su computadora, su ordenador, hace unos minutos, creo que ahora el 90 o el 99% sí va a hacer clic en alguno de estos dos documentos para ver de qué se trata ese plan de bonificación del 2021 de la organización donde yo trabajo y cuál es el plan del resumen, cuál es el resumen de lo que charló la Junta Directiva y el Consejo de Administración en abril del 2021. En el momento que ustedes hicieron ese clic, es el momento que bajaron el malware, bajaron el software malicioso y lo instalaron en su computadora, lo instalaron en su ordenador o incluso en todo el sistema de la organización. Es exactamente el mismo pendrive, es exactamente la misma estrategia, solamente que los delincuentes le fueron bajando sus barreras de control con estas estrategias para ganar confianza. ¿Entienden un poco cómo es? Miren, para mostrarles un ejemplo de cómo trabajan y cómo se mueve la delincuencia organizada, les traje este video para que ustedes vean. Vamos a realizar una prueba de concepto de phishing. Para esto vamos a utilizar una herramienta incorporada dentro de Kali Linux que recibe el nombre de SET. Quiere decir Social Engineering Toolkit. Vamos a ir al menú de aplicaciones, Kali Linux, vamos a Exploitation Tools, Social Engineering Toolkit, ese toolkit. Es una herramienta supremamente sencilla para poderla manejar. Vamos a aumentar un poco el tamaño de la pantalla. Ok. Es recomendable tener actualizados todos los módulos, si no puedes perder algún tipo de plugin, etcétera. Simplemente con 5 o con 6, las opciones 5 o 6 se pueden actualizar en SET y con el 4 se puede actualizar en Metasploit. Más adelante haremos otras prácticas relativas a Metasploit. En este caso vamos a hacer un ataque de phishing. La realización es muy simple. Vamos a escoger aquí la opción 1, Social Engineering Attacks. Nos ofrece distintas alternativas. Más adelante en el curso de pruebas de penetración avanzado vamos a explicar cada una de estas. En este momento vamos a utilizar simplemente la opción 2, Website Attack Vectors. Podemos hacerlo de distintas maneras. En este caso lo que vamos a perseguir con nuestro phishing es capturar la contraseña del correo electrónico de una persona que esté ingresando, por ejemplo, a la página del Google Mail. Entonces, aquí vamos a escoger la opción 3, Credential Harvester Attack Method.
Esta herramienta ya tiene incorporados ciertos templates de los más comunes, o también les permite a ustedes clonar un sitio en específico que ustedes quieran utilizar para su phishing. Cabe aclarar que si hacemos la opción de clonación, pues necesitamos parametrizar un poco el script del sitio web final o el sitio web falso para poder hacer la captura de contraseñas. En este caso vamos a usar un template ya existente, vamos a dar la opción 1, Web Templates. Entonces, bueno, aquí nos explica que nos permite utilizar las opciones de clonación existentes. Entonces, bueno, podemos parametrizar un poco el sitio web para poderlo colocar en el reporte. Entonces, nos ofrece colocar una IP para conexión reversa en el Harvester. En este caso vamos a utilizar la IP de nuestro backtrack. Voy a crear una nueva terminal acá para poder validar la IP. Tenemos que es la 172.16.136.194. Entonces, 172.16.136.194. Muy bien. Nos ofrece distintos templates existentes. Tenemos el Java Require, el Gmail, Google, Facebook, Twitter. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar Gmail. Opción 2. El clon del sitio web en este momento se ha conectado a https gmail.com. Ya ha clonado el sitio y pues ha iniciado un servidor Apache en esta misma máquina Kali Linux que queda de escucha esperando a que cualquier persona llegue a ella y pues va a brindar la página de Gmail. Como ya sabemos la dirección IP de esta máquina, que es la 172.16.136.194, lo que podemos hacer es intentar que una máquina víctima, para este caso vamos a utilizar una máquina Windows 7 como máquina víctima, la tenemos acá, vamos a abrir un navegador en esta máquina víctima y vamos a editar la dirección IP de la máquina backtrack, 172.16.136.194. Como ven, tenemos las dos pantallas. Ya el servidor Apache que tenemos acá con nuestro ataque o con nuestra página falsa nos avisa que tenemos un cliente conectado al servidor. Aquí lo vemos. Si ustedes se dan cuenta, la página de Gmail es exactamente igual a la verdadera. La única diferencia es que no es HTTPS. En el curso de Pentesting avanzado explicamos cómo podemos crear un servidor web seguro para poder colocar un phishing de esta misma manera. En este caso, vamos a colocar el nombre de usuario, por ejemplo, podemos utilizar víctima@gmail.com o una contraseña que diga, por ejemplo, password seguro. Y le decimos que es login. Nos pregunta si deseamos grabar esta contraseña, le vamos a decir que no. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, ya de una vez se ha redireccionado a la persona con su HTTPS a accountsgoogle.com, cosa de que ya capturamos la contraseña y la persona lo que va a hacer es que digitó mal inicialmente su contraseña y bueno, ya va a volver a colocar el nombre de usuario y su contraseña correctas. Pero ya nosotros tenemos capturada en esta pantalla que podemos observar acá, ya tenemos capturados los distintos parámetros. Por ejemplo, aquí vemos el mail de la víctima. Email es víctima@gmail.com y la contraseña que utilizamos que fue password seguro. De esta manera, como ustedes pueden ver, se crea un phishing muy rápidamente. Bueno, como han podido ver, ya estos paquetes para la comisión de ataques o para la comisión de ataques cibernéticos o ataques cibernéticos relacionados con delitos financieros ya están disponibles dentro de la propia Internet.
Es decir, es una cuestión solamente de tomar conciencia. Y recién les comentaba yo a ustedes que hay una enorme relación una enorme relación, o hay que tener muy en cuenta la relación entre los delitos financieros e Internet, en el sentido que hay delitos financieros que se basan o manipulan Internet para poder extender, para poder hacer abuso y uso de los elementos que les provee Internet para la comisión de esos delitos, y otros delitos financieros que son y han sido nacidos en el propio Internet. Para dar un ejemplo de alguno de estos, tenemos la explosión de casos de ransomware a nivel internacional, que no sé si ustedes saben, pero básicamente ransomware es el secuestro, entre comillas, es una traducción un poco burda, pero es el secuestro del sistema informático o de redes o la computadora o el ordenador de algún blanco, de algún objetivo de los delincuentes. Y el delincuente dejará libre o sacará la traba a esta red informática, sacará la traba a este computador, cuando reciba el pago del rescate por parte del blanco del ataque. No en todos casos se lo destraba, pero en algunos casos sí. Pero lo que sí es cierto y lo que sí es una realidad a nivel internacional es el crecimiento exponencial de casos de ransomware a nivel internacional. Y se pueden encontrar paquetes disponibles dentro de Internet, principalmente dentro de la red oscura, dentro de la dark web, para poder realizar ataques de ransomware. Y también lo han descubierto, una tendencia que han marcado las autoridades internacionales, principalmente las agencias de ley de los países centrales, es el crecimiento del uso de lo que se llaman las mulas de dinero, las mulas de dinero virtuales. Básicamente, los delincuentes hacen uso o manipulan a un blanco para que les preste sus cuentas financieras, sus criptomonedas, sus monedas digitales, para poder mover dinero de una jurisdicción a otra, de un país de una institución financiera a otra, de un tipo de moneda que puede ser moneda digital a la moneda fiduciaria, etcétera, etcétera. En muchos casos, estos blancos de ataque lo hacen o se vuelven víctimas en forma inadvertida, no saben que están siendo manipulados por la delincuencia. ¿Por qué? Porque pueden ganar alguna comisión con esta transacción y obviamente le disfrazan la transacción como algo absolutamente legal, aunque en su gran mayoría de alguna manera deberían sospechar que son blancos de ataque por parte de los delincuentes, en el sentido de que utilizan una figura que se llama ceguera voluntaria, es hacerse el sonso, hacer la vista gorda a hechos, a cuestiones fácticas que deberían haber sabido. Estas dos tipologías, estas dos tendencias de ransomware y el uso de mulas de dinero en el mundo digital también han crecido en forma exponencial. Estamos recibiendo las preguntas y ya vamos a ir a las preguntas apenas terminemos la presentación, así que los invito a que sigan enviando. Hubo un caso muy famoso dentro de la dark web, que fue el caso de Silk Road, que era lo comenté la otra vez, pero vale la pena, hubo varios casos, de Silk Road, de Alphabet, pero eran mercados en línea que operaban dentro de la red oscura, como un dark market o dark net también se lo llama, para vender artículos, servicios ilegales. Y operaban a través de moneda virtual, en el caso del Silk Road, operaba a través de Bitcoin, cuando el Bitcoin era mucho menos conocido allá por el año 2001, 2010, 2011, 2012, hasta que cierran este mercado en línea. En el año 2013 lo cierra el FBI. Pero para darse una idea, hubo 1.200.000 transacciones que facturaron 9.5 millones de Bitcoin al precio y al valor de ese momento. Hoy estaba, bueno, hace una semana estaba cerca de $37.000, si no me acuerdo, no me equivoco, así que eso ha crecido exponencialmente. Y la comisión que obtuvo Silk Road fue de 600.000 Bitcoin, que en ese momento valían o equivalían a $80 millones. Algunos de los ejemplos de los productos ilegales, los servicios ilegales que ofrecía Bitcoin, eran drogas,
eran venta de armas, eran venta de documentos apócrifos, eran servicios de sicario, etcétera, etcétera. Esta es la venta de documentos y el sitio fue dado de baja en el año 2013. Pero así como fue dado de baja Silk Road, fueron apareciendo otros, apareció Silk Road 2, apareció Alpha Bay, que también fueron dados de baja. Pero no solamente con estos sitios a gran medida operan, no solamente vemos sitios de este tamaño dentro de Internet y la explosión del delito financiero en el ciberespacio. Miren este caso de este señor, que después nos vamos a dar cuenta que es un muchacho israelí, que lo que hacía y los servicios que ofrecía él eran servicios de amenaza de bomba a centros y escuelas judías en Estados Unidos, solo con la intención de cobrar por esa amenaza de bomba para que se cierren las escuelas, para que se cierren los servicios y poder, en algunos casos, en la gran mayoría de los casos, poder terminar más temprano la jornada estudiantil de alguno de los clientes de este muchacho. Estos eran los precios que él ofrecía amenazas de bomba a $30, amenazas de bomba acusando a algunos por $45, amenaza de bomba a múltiples escuelas por $60 y amenaza de bomba a escuelas en múltiples distritos y en múltiples escuelas por $90. Estos eran los servicios que él ofrecía a través de Internet y por los que él pudo llegar a facturar bastante bien, que ya lo vamos a ver. Algunas de las ciudades y algunos de los centros donde realizó las amenazas eran solamente amenaza de bomba, y llegó a facturar cerca de $240.000 cobrando en monedas virtuales, en Bitcoin en este caso, por estas amenazas, haciendo un cálculo más o menos cerca de 2.600 amenazas a $90 cada una de las amenazas. Este delincuente tenía solamente 19 años para realizar o crear este emprendimiento delictivo desde Israel. Fue encontrado, lo acusaron en Israel y lo condenaron a 10 años de prisión. Lo pidieron en Estados Unidos, la extradición en Estados Unidos, pero no se la otorgó Israel. Y fíjense lo que es esta opacidad dentro de Internet, que todavía no se sabe quiénes fueron los clientes que compraron estas amenazas para poder básicamente cerrar la jornada o un par de jornadas educativas en esos centros educativos en Estados Unidos. Algunas de las estrategias. Y quise traer este slide para que ustedes vean que el caso de Silk Road, que fue dado de baja en el año 2013, y todo este mito o toda esta idea que tenemos nosotros de la opacidad y del oscurantismo de las monedas virtuales, con la imposibilidad de rastrearla o la imposibilidad de obtener la información del origen de los fondos, es una verdad y una mentira, es una verdad y una mentira a medias. En el caso de Silk Road, luego de 7 años de investigación, se pudo llegar a recuperar cerca de $1.000 millones producto de la venta de estos servicios y productos ilícitos dentro de Silk Road, 7 años después. ¿Por qué? Porque fueron realizados a través de monedas virtuales con blockchain o cadena en bloque abierta, como en el caso de Bitcoin, donde se le puede hacer el rastreo, se le puede hacer el monitoreo al movimiento dentro de la cadena en bloques. Lo que es muy difícil hacer dentro de la cadena en bloques es poder determinar quién es la persona natural última que compra esos Bitcoin, porque el blockchain no te lo va a aportar al dato. Pero sí es importante sacarnos un poquito el mito, sacarnos un poquito el miedo del oscurantismo de las monedas virtuales, en el sentido que todavía es más fácil o es más factible poder seguirle el rastreo. No siempre y no en todos los casos, porque existen mezcladores, existen otras herramientas, incluso dentro de las propias billeteras, algunas de las grandes billeteras virtuales, donde se mezcla el dinero y no se sabe exactamente cuál es el dinero que parte, pero sí se puede hacer un monitoreo mucho más
certero del movimiento de ciertas monedas virtuales que con instrumentos financieros al portador, siendo el principal instrumento financiero al portador, obviamente, el billete fiduciario, el cash que nosotros conocemos. Así que, dicho esto y mostrando un amplísimo escenario de los delitos cibernéticos y su relación o su vinculación con los delitos financieros, vemos que hasta la Unidad de Información Financiera de Estados Unidos, FinCEN, la Unidad de Información Financiera o la unidad de análisis o las unidades de análisis financiero de cada país son aquellas agencias encargadas de realizar inteligencia, de realizar análisis sobre información que les proveen principalmente bancos, pero todos los sujetos obligados para tratar de determinar actores ilegales dentro del sistema, principalmente el tema o la tipología del lavado de dinero. Pero FinCEN, que apunta especialmente al tema del lavado de dinero, ellos ya les han dicho a todos sus supervisados, les han pedido a todos sus sujetos obligados que además tienen que tener un ojo muy estricto y muy certero en lo que se refieren a eventos cibernéticos o eventos armados por procesos cibernéticos o que puedan llegar a entender o creer que hubo algún intento de filtración, de violación de datos para con esa organización. Y deben reportarlo a FinCEN, los bancos y los sujetos obligados, con la misma rigurosidad con que se reportan operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero. ¿Se entiende? Es decir, la interacción hoy en día entre el lavado de dinero y el lavado de dinero y los delitos financieros en general y los ciberdelitos es muy, muy estrecha. Con decirles que hoy en día, en la actualidad, básicamente las mismas herramientas y las mismas obligaciones que les impusieron a los bancos, les impusieron a las instituciones financieras hace 20 años, 30 años en materia de programa de cumplimiento antilavado, en materia de controles con un enfoque basado en riesgo, en materia de control de delitos financieros en general, incluyendo corrupción, fraude, etcétera, se la están imponiendo a muchos bancos y a muchas organizaciones financieras para el tema de ciberseguridad. Los mismos controles, con algunas, obviamente, con algunas aristas un poco particulares, como son realizar pruebas de penetración, como son, bueno, de acuerdo al riesgo que cada uno tenga, pero deben contar con programas de cumplimiento, deben contar con manuales, deben contar con procedimientos, deben designar a un oficial o a un profesional encargado de llevar toda la tarea de ciberseguridad. En la mayoría de los casos es un CISO, un Chief Information Security Officer, pero en muchos casos o en algunas instituciones más pequeñas puede ser el propio oficial de cumplimiento en delito financiero que lo lleve a cargo. Deben realizar tareas de capacitación, entrenamiento, formación constantes para poder traer conciencia dentro de la organización y no debe ser solamente el departamento de cumplimiento el que sepa y el que sea consciente de esto, sino debe estar esparcido a toda la organización, una conciencia de cumplimiento y de transparencia. Y por último, deben haber pruebas independientes, absolutas, que verifiquen la solidez de los programas de cumplimiento. Y esta tarea en muchas organizaciones, las que son más pequeñas, los llamados APNFD, que son actividades y profesiones no financieras designadas, que son pequeñas organizaciones, la FinTech, por ejemplo, los estudios de abogacía en tanto y en cuanto forman y administran sociedades, o los contadores en cuanto administran y gestionan patrimonios para otras personas, etcétera, etcétera, deben contar con programas de cumplimiento en delito financiero y a su vez deben contar con programas de cumplimiento en ciberseguridad. Así que básicamente vamos a dejar unos minutitos para las preguntas del público. A ver un segundo si las hemos recibido.
Vamos a ver algunas de las preguntas. Son de muchos países, vienen Colombia, Guatemala, Paraguay. A ver, pregunta. Está funcionando un poco lento, por eso no alcanzo a ver. Ahí me preguntan, ¿qué se ha hecho para que los datos sean protegidos de los usuarios de cuentas bancarias, dado que se de los usuarios de cuentas bancarias, dado que desde las mismas entidades llaman a pedir información confidencial y si se denuncia nadie responde? Es evidente que realmente no hay ningún control ni solución o freno a esta práctica. Debería ser prohibido que desde las entidades financieras sean llamadas las personas o usuarios. Una muy buena pregunta, Windsor. En primer lugar, debo decir que a nivel Latinoamérica, por ejemplo, no España, pero a nivel Latinoamérica, estamos muy a la retaguardia en lo que se refiere a las sanciones y a las promulgaciones de obligaciones en materia de protección de datos. Hay algunas normativas, hay algunas circulares dando vueltas, pero no es mucho. De hecho, por ejemplo, hay una ley panameña que obliga a la protección de datos y entró en vigor este año, pero el cumplimiento es muy, muy, muy bajo. Hay ciertas, una de las principales buenas prácticas que yo doy es que cada uno de nosotros, lo que pasa es que no lo hacemos, pero cada uno de nosotros debería, en primer lugar, leer cuáles son los términos y condiciones en lo que se refiere a nuestro contrato con una organización, sea un banco o sea un website, para saber cuáles son las obligaciones de ellos para con nuestros datos. En la gran mayoría de los casos existe este clásico sistema de pop-in que automáticamente, si uno no lo desactiva, les estás dando vos la opción a estas organizaciones a compartir la información privada, la información confidencial que vos les has transmitido. Hasta que no haya en los diferentes países, hasta que no haya en las diferentes jurisdicciones reglas y estándares normativos claros, creo que todavía estamos nadando en unas aguas muy grises, donde la vara puede ir para cualquier lado si el caso llega a instancias judiciales, por ejemplo. En España no, por la regla de protección de datos financieros que existe en la Unión, de datos personales que existe en la Unión Europea, y de hecho esta normativa internacional de Europa ha obligado a las compañías del mundo entero, americanas, latinoamericanas, asiáticas, a tener que ajustarse a estas obligaciones cuando realizan operaciones con datos de ciudadanos de países europeos, países de la Unión Europea. Esa es una de las ordenanzas, una de los estándares internacionales a lo que me refiero. Y no dudaría que eventualmente, así como el GAFI quiere buscar un estándar internacional en materia de identificación digital, que salga un estándar internacional en materia de protección de datos personales, que creo que puede estar armado alrededor de lo que es la regla europea. Pregunta, a ver, donde menciona, dice Fernando, donde menciona el ejemplo del paquete de phishing, donde la captura de credenciales de esta página web, ¿qué podemos hacer para evitar que puedan obtener nuestras credenciales? Es muy buena pregunta. Hay muchas buenas prácticas que podemos compartir. En este ejemplo que yo di de Kali Linux, es un ejemplo que ya viene el paquete armado dentro de Internet para hacerlo. Y obviamente que nosotros, como muestra el ejemplo, una vez que pusimos las credenciales y me dice que no puede entrar, lo primero que se nos viene a la cabeza con este ejemplo es creer que obviamente hemos introducido las credenciales
falsas, el password falso, y lo volvemos a introducir al verdadero. Una primerísima mejor práctica es dudar absolutamente de todo lo que venga en formato digital. Entonces, yo creo que todos ustedes o todos nosotros sabemos en lo que se refiere a la apertura de un link o de un vínculo que viene en correo electrónico, nunca abrir el link directamente de ese correo electrónico. Si es de un banco, pongamos Banco Santander, HSBC, ICBC, cualquier banco, es ir al banco, a la página del banco que nosotros tenemos, donde tenemos cuenta, y abrir la información, abrir la cuenta desde la página de ese banco. Nunca hacerlo desde un link. Otra mejor práctica, por decir algunas que se me ocurren, es, por ejemplo, nunca dar información confidencial a través de redes Wi-Fi, y mucho menos redes Wi-Fi desde lugares públicos, aeropuertos, hoteles, etc. Nunca hacerlo a través de eso, porque estamos abriendo la puerta al posible robo de cualquier tipo de datos que se transmitan en forma digital. En forma digital e inalámbrica. En el caso que dimos ahí del ataque phishing, obviamente, por supuesto que podemos dudar, pero son tan precisos los delincuentes que la página web o el template de la página web, en este caso de Google, era muy parecida. Pero la mejor práctica es ir y leer detenidamente la dirección de URL o la dirección de la página para tratar de encontrar algún tipo de error o algún tipo de inconsistencia. Por ejemplo, en muchos de los links que nos proveen para instalar un malware o para descargar un malware, en muchos de estos links, ¿qué hacen? En vez de poner, porque no tienen el URL de, por decir un ejemplo, santander.com, porque no lo tienen, porque se le pertenece al Banco Santander, ponen banco.santander.com. Entonces, cuando ya nosotros vemos algún tipo de inconsistencia o algo que nos despierte sospecha al respecto, esa es una mejor práctica para también detenernos. Y después, obviamente, es ser muy sospechoso de todo. Le ha pasado a grandes organizaciones, le ha pasado a Banco de Chile, le ha pasado al banco, al sistema de pagos bancarios en México también, que se le han infiltrado, se le han violado el sistema. No es algo de lo que estemos exentos, pero sí tenemos que verlo y tenemos que analizarlo con mucha suspicacia. Marta de Nicaragua me dice, ¿cómo sabemos entonces para comprar criptomonedas e invertir de manera segura? No, para comprar criptomonedas hay muchísimas billeteras electrónicas disponibles y que son absolutamente legítimas, a las que uno puede acceder a través de una conexión a internet. No hay mucho más allá de eso. Es informarse y determinar que esa billetera electrónica, que esa compañía es legítima. Puede ser a través de canales oficiales porque esté registrada en alguna agencia de algún gobierno, o puede ser a través de comentarios, por ejemplo, del público. Hay billeteras, hay miles de billeteras absolutamente legítimas. Hoy en día el Bitcoin está cotizando en bolsa. No, todavía no cotiza en bolsa hasta donde yo sé, pero cada vez está más aceptada como una moneda de curso, no una moneda de curso legal, pero sí una moneda de pago. Entonces, y la buena práctica o las prácticas internacionales, las prácticas habituales comerciales, la van a terminar instalando como una moneda de pago. No solamente al Bitcoin, sino a cualquier moneda virtual. El problema viene con la vulnerabilidad y los riesgos que esto puede acarrear. Pero como les dije anteriormente, en materia de delitos financieros, no nos olvidemos que incluso es más fácil, y con algunas herramientas que vienen de compañías que producen software para poder rastrear y poder monitorear el blockchain de la cadena en bloques de estas monedas virtuales, todavía puede ser más fácil en materia de transparencia para poder determinar si hay algún tipo de ilegalidad en este uso. De todas maneras, es cierto que del momento del origen de los fondos
a la compra del Bitcoin, Bitcoin o cualquier otra moneda virtual, no se puede llegar al origen de los fondos si no se pasa por el sistema o por una moneda fiduciaria tradicional, por una moneda tradicional que puede ser el euro, puede ser el dólar, es más, puede ser cualquier moneda. Y desde el Bitcoin no se puede, se tiene que pasar a una moneda fiduciaria, la moneda fiat, como se llama en inglés, y de allí recién llegar al origen de esos fondos. Debe tenerse especialidad en ciberseguridad. Las empresas consideran que sus especialistas de TI es suficiente. No, debe tener, las compañías que ya tienen un departamento de tecnología de la información ya están un par de pasos adelante con respecto a otras organizaciones que no tienen estas especialidades. De todas maneras, es importante, muy importante tener en cuenta que mientras mayor sea el riesgo de una compañía a ser filtrada, a ser violada por parte de la ciberdelincuencia, mayor va a tener que ser su inversión en recursos económicos y humanos en materia de tecnología de la información. Entonces, si soy un banco, obviamente voy a tener que tener los controles y las defensas adecuadas de acuerdo a mi riesgo. Si soy una pequeña compañía que no muevo tantos fondos, que no muevo dinero y que opero en el mundo de la economía real, obviamente los riesgos van a ser menores. Yo creo que la inversión en tecnología de la información, en protecciones cibernéticas, van a tener que ir de la mano y acorde a los riesgos de cada una de las compañías. Y esto lo saben en gran medida los bancos y las grandes instituciones financieras. Esto lo saben muchas agencias gubernamentales de muchos países que manejan y administran datos de usuarios, datos de ciudadanos que son muy sensibles. ¿Por qué? Porque esos datos de estos ciudadanos, estos datos de esos usuarios, en una de esas no son dinero en sí, no es un valor económico en sí el que reciben, pero sí lo pueden monetizar en gran medida si lo comercializan en el mercado negro, en el mercado ilegal. Ya sea esto la red oscura, la dark web, o puede ser incluso a través de las operaciones o la venta de pendrives entre las propias delincuencias, que sí se ha visto en muchos casos. Ahí Reina Patricia pregunta, una organización, ¿qué medidas cibernéticas podría implementar o fortalecer para mitigar riesgo asociado a phishing o ransomware? El primer consejo que te daría, Reina Patricia, es que básicamente crees conciencia a nivel organización. Crear conciencia. Decirle que nunca es mucho los controles y las revisiones y el monitoreo de comunicaciones externas, de la posibilidad de aperturarle la red nuestra a un delincuente. Se han visto ataques donde los delincuentes piden, se llaman el clásico ataque del CEO o del presidente ejecutivo, donde la delincuencia por única vez o por una vez hasta que se den cuenta, le piden a una organización que cambie la cuenta financiera o la cuenta bancaria donde destinan los pagos de proveedores o pagos habituales de esa compañía por X razón, porque están cambiando de banco o por lo que sea. Obviamente que eso es un artilugio, es un ardid de los delincuentes, pero cuando se da cuenta la organización ya es muy tarde. Ha sido un ataque spear phishing absolutamente organizado, muy prolijo, y que obviamente la organización cayó como papa frita. Cayó porque no se dio cuenta, porque lo fueron trabajando a lo largo de los meses y le fueron robando información confidencial que reforzaban la teoría o reforzaban el esfuerzo del ataque de spear phishing. Entonces, obviamente, aparecía el correo electrónico del proveedor al que le realizaban las transacciones habitualmente, aparecían los nombres de las secretarias o las personas que operaban en el proveedor, etcétera, etcétera, lo que le hizo bajar la guardia a todos a las personas en la organización que debía realizar ese pago. Entonces, crear conciencia es fundamental.
A mí me pregunta María Guadalupe cómo se puede regular el robo de identidad. Es muy difícil poder crear una vara para todos. Es muy difícil y prácticamente imposible porque incluso no hay una sola forma de robar la identidad. El hecho es cortar o crear controles para que haya cada vez más controles. En el caso de los bancos, por ejemplo, es el acceso multifactorial, donde ya no solamente es un password que dice el cliente, sino que es algo que el cliente sabe. En el futuro va a ser un elemento biométrico, que ya está trabajando mucho banco para crearlo, etcétera, etcétera. Básicamente es crear muchísimas capas de control. Mis estimados, el tiempo se nos está yendo. Voy a responder una última pregunta, porque si no, no quiero que me regañen. Para esto. Es decir, que el cargado de la seguridad informática del oficial de cumplimiento, no en todos los casos, en algunas organizaciones sí le están tirando la pelota o la carga de la protección en ciberseguridad al oficial de cumplimiento porque no tienen un departamento de tecnología de la información o porque no tienen un departamento con un CISO, con este que te digo que es un Chief Information Security Officer. Si no, sería el CISO. Pero ese departamento debe trabajar en forma muy estrecha con el Departamento de Cumplimiento en Delitos Financieros. La última pregunta de Arnulfo, que me dice de Colombia, es ¿qué tan viables son los VPN para la seguridad de Internet? VPN significa Virtual Privacy Network, y son redes mucho más seguras que transmitir la información en forma abierta, así que yo las recomiendo absolutamente. Hay que tener en cuenta que tiene sus vulnerabilidades para lo que es una delincuencia muy, muy sofisticada. Por ejemplo, la información que va encriptada dentro del VPN, por lo que nadie en el medio puede colarse, se desencripta al final del VPN y si llega a haber algún actor ilegal dentro del final de la transmisión, puede obtener esa información descifrada o desencriptada. Entonces tiene alguna falencia, pero obviamente es una herramienta muy, muy útil en este sentido. Así que, mis estimados, la verdad que muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Le agradezco enormemente a la Escuela de ALDE por haberme invitado. Seguramente vamos a estar en otra próxima charla. Y les dejo ahí mi contacto, pueden verme en LinkedIn y creo que va a estar la grabación disponible para ustedes a partir de la semana que viene, si no me equivoco. Un gran saludo y yo estoy abierto a ponerme en contacto con todos ustedes para cuando gusten. Muchas gracias y hasta la próxima.